de este tercer ciclo de neumología. Les agradezco a todos por su presencia. Me presento, mi nombre es Sergio Núñez. Soy el actual presidente de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad de Integración de las Américas, SUMONIA. Estamos en presencia del doctor Alirio Bastías. Él es médico neumólogo de la Clínica Universidad de La Sabana de Colombia y estará abordando el tema de asma. Entonces, doctor, un placer como siempre tener tu presencia en nuestras conferencias y espero que le guste a los chicos. Hola, buenas noches. ¿Me escuchas bien? Sí. Sí, bien, doctor, no te preocupes. ¿Ven mi pantalla? ¿Sí se ve también? ¿Sí se ve? Listo. Bueno, el tema que vamos a ver hoy es asma. Pues vamos a tratar de, o voy a tratar de llevar la charla pues lo más entendible posible, dado pues que hay diferentes pues estudiantes en diferentes niveles de formación. Cuando uno lee asma hoy en día, si bien es cierto el tema puede ser encontrado en un libro de medicina interna, en libros de pediatría, algo en parte en los libros de patología, acerca de la fisiopatología de la enfermedad, los documentos que más o menos, entre comillas, pues orientan sobre el manejo general del asma es el documento que conocemos pues como GINA, que es la Global Strategy for Asthma Management and Prevention. Es un documento que recopila y que se actualiza a manera de guía acerca de las cosas que hay que hacer pues en los pacientes con asma. Según esta guía, el asma se considera, mírense aquí, una enfermedad inflamatoria crónica. Ese término pues hace que en muchos pacientes la asma tenga un manejo, una estabilización y en algunos va a tener una entre comillas curación, pero un buen grupo de este rango de pacientes sigue con esta inflamación que es principalmente en las vías respiratorias y que se caracteriza porque el paciente ha referido lo que denominamos sibilancias o silbido, pues al pecho se conoce acá en Colombia, que es ese sonido que produce el aire cuando se cierran los bronquios a nivel pulmonar, disnea o dificultad para respirar, opresión del tórax y tos. Estas cuatro características son lo que denominamos signos de broncoespasmo. ¿Qué es lo que lleva a esto? Una limitación variable del flujo aéreo, porque los pacientes asmáticos están como que abre y cierra los bronquios de manera intermitente. Y según Sain, que es la guía británica, habla de que estos pacientes, de que el asma tiene una hiperreactividad bronquial. Hiperactividad bronquial, entiéndase, como ese cambio del diámetro de los bronquios con diferentes estímulos. Y lo que lleva, ¿no es cierto?, inflamación de las vías respiratorias, que la comprensión de esta fisiopatología y cómo se genera la misma ha dado origen a lo que denominamos diferentes subtipos de asma, que se caracterizan como en fenotipo. Recuerden esa expresión de lo que es un genotipo. Entonces, hay diferentes manifestaciones de la enfermedad. Hay una asma alérgica que comienza usualmente en la infancia y se asocia a antecedentes de enfermedades alérgicas y también se puede asociar a un aumento de los eosinófilos. Una asma no alérgica donde no se asocia a alergias y puede estar asociada principalmente a células inflamatorias tipo neutrófilos, aunque puede haber también algunos eosinófilos o ser una producción generalizada de estas células y que es relativamente refractaria o que no mejora al manejo con broncodilatadores que nosotros utilizamos en el tratamiento. El asma alérgica es la más frecuente, es la que habitualmente nosotros estamos habituados a ver, más o menos es el 80% de todas las asmas, y el asma no alérgica ranquea entre ese 10-15% restante. También hay una clasificación de asma tardía que se presenta en el adulto y a menudo es no alérgica. Esta asma tardía se da esa diferenciación porque el buen grupo de pacientes que presentan asma lo comienzan a presentar desde épocas tempranas de la vida
Hay un asma con limitación al flujo aéreo. Fíjense que al principio yo les decía que el asma se caracteriza por síntomas intermitentes, que el paciente tiene periodos muy marcados de la enfermedad y otros periodos que prácticamente puede estar normal, pero hay un tipo de asma que no revierte y que siempre mantiene los bronquios cerrados, que es esa asma con limitación del flujo aéreo. El asma relacionada con obesidad. La obesidad es una enfermedad inflamatoria y al también ser una enfermedad inflamatoria puede acompañarse de otras condiciones, en este caso de asma. Hay el asma inducida por ejercicio, dado por ese flujo, ¿no es cierto? Y ese broncoespasmo o cierre de los bronquios que se genera cuando uno puede hacer alguna actividad física, y el asma asociada a la ocupación. En cuanto a la epidemiología, la prevalencia del asma, este es un estudio en Estados Unidos, que qué es lo que marca, ¿ya? Que siempre ha habido una tendencia constante en estos primeros años, en esta primera década del 2000, y que generalmente, y con estadísticas en Estados Unidos, el asma es más frecuente en personas negras. Esa prevalencia varía del asma o esa frecuencia de la enfermedad varía por muchas causas alrededor del mundo y pues este artículo reporta que más o menos el 8.2% de los pacientes podría tener asma en los Estados Unidos. Sin embargo, como ven ustedes en este mapa, hay diferentes zonas en rojo marcados los de unos países donde la prevalencia es más del 10% y en azul, ¿no es cierto?, donde la prevalencia va del 0 al 2.5%. Fíjense, ¿no es cierto?, que Brasil tiene una alta prevalencia y México no tanto. Sin embargo, también en este estudio, la prevalencia global se reporta en un 4.3% de la población. ¿Qué significa esa prevalencia? La frecuencia de la enfermedad. Si usted le consulta a un paciente con este tipo de síntomas respiratorios, de 100 pacientes, ¿no es cierto?, que usted le consulten, 4.3 van a tener asma. En Colombia, más o menos, la prevalencia del asma ranguea o está alrededor del 10.4%. ¿Cuáles son los factores para que una persona pueda desarrollar asma? Y hay de diferentes tipos. Un factor de riesgo es una condición a la cual está expuesta un individuo y que al exponerse ese individuo, en este caso, le aumenta la probabilidad de tener una enfermedad. En este caso, hay unos factores de riesgo en la etapa perinatal o infantil, en los cuales pues se habla de que exista rinitis alérgica infantil, infecciones respiratorias a una época muy temprana de la vida. Aquellos pacientes neonatos que tienen infección por virus sincitial respiratorio, permanecen largo tiempo en incubadoras, aumenta el riesgo de este tipo de enfermedades. Los partos prematuros y el tabaquismo materno. En otras palabras, fíjense que todas estas tres últimas alteraciones afectan como ese desarrollo que hay en el pulmón y eso hace sensible a los pacientes para sufrir esta enfermedad. Aquí hay este es un estudio que habla de la rinitis alérgica infantil y pues que habla de que un paciente con rinitis alérgica tiene un mayor riesgo de presentar asma, ya sea antes de la adolescencia, en la adolescencia o en la vida adulta. Lo que ustedes ven aquí en ERR se llama riesgo relativo y es la razón entre los pacientes que tienen rinitis alérgica versus los que no tienen para desarrollar en este caso asma. Y se interpreta pues que un paciente con rinitis alérgica infantil tiene 3.16 veces más riesgo de presentar asma que uno que no tenga esa rinitis alérgica. Entre otros factores de riesgo está la bronquiolitis, que es esa enfermedad que se genera por el virus sincitial respiratorio principalmente. Estos pacientes tienen una mayor prevalencia de episodios de sibilancias. Miren aquí, 51 de los que tuvieron bronquiolitis versus 14 que no tuvieron esta enfermedad, que tienen asma en un 54 versus un 8%, o que utilizan algún medicamento broncodilatador o han requerido algún tratamiento que
aumenta el diámetro de los bronquios en mayor frecuencia de los que no. Hay otra serie de factores que se asocian a la que usted tenga una mayor susceptibilidad para desarrollar la enfermedad, como es la exposición al humo del tabaco ambiental, ambientes húmedos o que haya exposición a moho, y algunas profesiones como la agricultura, la pintura y la limpieza. Este es el estudio de las exposiciones ambientales y fíjense que el humo del tabaco ambiental antenatal, en otras palabras, que la mamá, ¿no es cierto?, fume a pesar de que no haya nacido el bebé, tiene mayor riesgo de que ese bebé surja o tenga problemas respiratorios y entre uno de ellos el asma. Exposición a ambientes húmedos o exposición a mohos. Hay un already que se interpreta igual, hay un mayor riesgo de que usted presente esta enfermedad de las personas que no han estado expuestas de forma constante a estos ambientes. Ese already va de 1.5 a 7.1 y se interpreta igual que el riesgo relativo de las diapositivas previas. Un paciente expuesto a un ambiente húmedo tiene 1.5 veces más riesgo de presentar asma que alguien que no esté expuesto. Las profesiones, en este caso los agricultores, fíjense que cuando nosotros miramos riesgos siempre vamos a estar asociados riesgos o riesgos relativos. Fíjense que muestran, ¿no es cierto?, unos valores que en este caso son mayores a 1 y que al ser mayores a 1 aumenta el riesgo de padecer esta enfermedad. Principalmente la agricultura, los sujetos que están en profesiones de pintura y limpieza. Los agricultores tienen 2.6 veces más riesgo de desarrollar la patología, los pintores 2.34, los que están en la trabajos de limpieza 1.97 veces más riesgo y los agricultores 1.79 más riesgo de presentar la enfermedad de alguna persona pues que no esté expuesto a esos factores de riesgo. Algo importante para que ustedes pues lo vayan teniendo en cuenta es que los antiinflamatorios no esteroideos, ibuprofeno, naproxeno y la aspirina pueden desencadenar crisis asmáticas, así como hace a los pacientes más susceptibles de tener broncoespasmo. Es algo relacionado con la fisiopatología y que ustedes ven en la farmacología de que por qué estos medicamentos pueden estar asociados a esta enfermedad. La prevalencia, en este caso, de enfermedad respiratoria deteriorada por la aspirina se encontraba en 7.15% versus un porcentaje más bajo de los pacientes que no consumían la misma. Y 14.9% cuando se analizaba la severidad del asma en estos pacientes. En otras palabras, tomar aspirina en un paciente que tenga susceptibilidad para la enfermedad aumentará el riesgo de asma y aumentará el riesgo de presentar síntomas también en asma de presentación severa. Este es el estudio que muestra la diferencia estadísticamente significativa entre los que recibieron aspirina y acetaminofén, donde hay más exacerbación y crisis. Y fíjese una cosa, el paciente que tiene o induce asma asociada a aspirina también lo puede hacer por una reacción cruzada a otros antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno, principalmente. En la etiología y patogénesis, voy a saltarme estas diapositivas pues para mostrarles qué es lo que pasa. Entonces, el asma se considera un tipo de reacción de Hell y Coles, ¿no es cierto? De esas reacciones de hipersensibilidad de una reacción tipo 1. ¿Qué significa una reacción de hipersensibilidad de tipo 1? Que usted inicialmente debió estar expuesto a un alergeno, cualquier tipo de alergeno, polvo, polen, son los principales, y que ese alergeno llegó a su organismo y fue,
¿no es cierto?, reconocido por unas células que se llaman células presentadoras de antígenos. En este caso, o macrófagos o células dendríticas. Lo reconoció. Y esta célula presentadora de antígeno se comunicó generalmente a través de estas interleuquinas o activación de estas interleuquinas, interleuquina 4 y interleuquina 13, y generó principalmente una expresión de respuesta TH2. Esa respuesta TH2 se caracteriza principalmente por la expresión de anticuerpos tanto para los microorganismos que no reconocemos, como en este caso para alergenos a los cuales nosotros somos susceptibles. Y usted genera esa formación de anticuerpos. En otras palabras, usted se expuso a un antígeno, su cuerpo es susceptible, lo reconocieron sus células blancas y esas células blancas, en otras palabras, dijeron, hagamos anticuerpos para este antígeno. En una segunda ocasión que usted se ponga ese mismo antígeno o alergeno, ya tiene anticuerpos para el mismo y se desencadena toda esta respuesta inflamatoria. ¿En qué consiste esta respuesta inflamatoria? Esos anticuerpos que usted generó, que principalmente son inmunoglobulina E, de ahí que, sea una reacción de hipersensibilidad tipo 1, acá granulan unas células del cuerpo que se llaman los mastocitos. Estos mastocitos tienen en su interior histamina, tienen en su interior bradicinina, que son sustancias que generan aumento de la permeabilidad vascular, atraen con ese aumento de la permeabilidad vascular y otras sustancias liberadas células inflamatorias, que en este caso, y si es una respuesta TH2 eosinófilos, y genera inflamación en su tejido. Y esa inflamación en el tejido, recuerden, los bronquios tienen un sistema, una pared muscular, genera que esa pared muscular de los bronquios se contraiga y cierre el bronquio ante esos estímulos. Y es lo que genera la disminución del flujo, tanto inspiratorio como expiratorio del pulmón, y comienzan los síntomas del asma. Entonces, esos síntomas del asma, si usted se vuelve a exponer a esos alergenos, vuelve y otra vez recarga con la enfermedad. Y cada vez que se exponga podrá tener este tipo de inflamación, unas veces con muchos síntomas, otras veces sin tantos síntomas. Y si usted deja perpetuar que esto se genere o se prolongue de manera indefinida, pues finalmente va a haber un daño, una cicatrización en los bronquios, y posteriormente va a ser más difícil tratar esta condición y enfermedad. A eso es lo que se refiere esta diapositiva previa, en la cual hay una respuesta inflamatoria. Recuerden la definición, ¿no es cierto?, de la patología de Robbins de inflamación, que es una respuesta anormal, ¿cierto? O una respuesta, antes que anormal, ante una noxa de un tejido que tiene vasos, de un tejido vascularizado. En este caso, ese tejido vascularizado van a ser las paredes bronquiales. La noxa va a ser un alergeno y esto genera una producción de sustancias inflamatorias que van a generar obstrucción de la vía aérea, hiperreactividad bronquial y síntomas clínicos, los cuales son referidos por el paciente. Claro, en los estudios de asma hay una predisposición genética para el desarrollo de la enfermedad. De ahí que uno vea ciertos patrones familiares de esta condición. Mi primo es asmático, yo soy asmático, mi mamá es asmática, que generan esa susceptibilidad a que mi cuerpo genere anticuerpos ante diferentes tipos de alergenos. Esa predisposición genética con esa respuesta que puede ser en la mucosa nasal, en la mucosa bronquial o en la piel, es lo que denominamos pues atopia. Y aquí es donde nosotros vemos que hay una respuesta y esa respuesta inicial genera un desequilibrio
entre nuestras respuestas de TH1 y TH2. Y que finalmente pues hay una activación de mastocitos que van a liberar otras sustancias inflamatorias y finalmente desencadenar toda la inflamación en el bronquio. De ahí que usted pueda tener en esa inflamación, ¿no es cierto?, implicados neutrófilos, linfocitos y mastocitos. Es supremamente importante también en el asma alérgica el papel que cumplen los eosinófilos. Recuerden que los eosinófilos, su función principal es eliminar, ¿no es cierto?, o estar asociado a la eliminación de parásitos, que son, pues, al comparación con eosinófilos, unas estructuras mucho mayores que los mismos. Y estos eosinófilos tienen una proteína en su interior que es proteína básica mayor que degrada estas paredes parasitarias. Ahora bien, imagínense esta degradación de los eosinófilos no sobre paredes parasitarias, sino sobre sus propios bronquios. Y es lo que también a la larga genera esos daños que vemos en los bronquios de estos pacientes. Y hay otras células, entre ellas pues los macrófagos neutrófilos que también liberan proteína básica mayor, y esto pues se libera hacia la mucosa bronquial y es lo que genera todas estas alteraciones asociadas a la enfermedad. Entonces, esta inflamación finalmente de las vías respiratorias contribuirá a que los bronquios se vuelvan susceptibles o que se vuelvan hiperreactivos, o en otras palabras, que se cierren mucho o se abran mucho ante algún estímulo. ¿Cuál puede ser un estímulo, doctor? Puede ser humo, puede ser un cambio de temperatura, puede ser una infección viral, puede ser algún olor, y entonces se genera ese cierre y aumento del diámetro de las vías aéreas. Ese cierre va a llevar una limitación del flujo de aire, síntomas respiratorios, y esto puede cronificar. Finalmente, estos pacientes, cuando no son tratados adecuadamente y el estímulo persiste, miren normalmente cómo es una pared bronquial, con toda esa luz para que pase aquí el aire. Este es el diámetro de la misma. Y fíjense cómo puede llegar al diámetro de una vía aérea de un paciente asmático. Y que además de esta pequeña luz, pues comience una excesiva producción de moco y el moco también cierre estas vías respiratorias. Increíble, disminución marcada de la luz y de ahí los síntomas. Y si esa inflamación es persistente, mire cómo hay un aumento del grosor de esa pared bronquial, tanto por hipertrofia de ese músculo liso que está al lado de los bronquios, como también puede comenzar a haber fibrosis subyacente y remodelación del bronquio. Remodelación que traduce que mi bronquio, que antes era flexible y tenía poca fibrosis, ahora es un bronquio más rígido y con mucho tejido colágeno. Recuerden esto. ¿Cuáles son los signos clínicos de broncoespasmo? Entonces, tos puede generarse por disminución de la luz bronquial, disnea, sibilancias y opresión al pecho. Los pacientes que tienen crisis asmáticas severas a veces tienen una sensación de opresión torácica difusa. Se tocan en la parte anterior del tórax, en la parte posterior, no se hallan, y es esa sensación de opresión que es como que se expresa por esa disminución de la luz bronquial y esa necesidad del paciente de intercambiar pues aire con la atmósfera. ¿Y estos síntomas qué es? La palabra clave en el diagnóstico del asma es variable. Estos síntomas varían a través del tiempo. Unos ratos bien, otros ratos no tan bien. Preguntas importantes, ¿no? Estos síntomas pueden aumentar o ser más frecuentes en la noche u horas de la madrugada. A veces pueden despertar a los pacientes. Y hay que siempre preguntar, ¿no es cierto?, sobre la actividad o la condición adyacente a la que pudo estar expuesto. Si hubo infecciones virales, si estuvo expuesto a algún tipo de alergeno, es frecuente el pelo de los animales, los polvo en las habitaciones, los famosos ácaros, mohos o productos químicos. Y como para recordar nuevamente la aspirina. Estos pacientes pueden desencadenar las crisis por cambios en el clima, ejercicio, la propia risa. Ojo aquí
expresiones emocionales. ¿Hay algún fenómeno triste o disparador en la familia, una situación estresante? Y eso también puede desencadenar crisis asmáticas. ¿Y por qué lo digo? Porque uno a veces como médico pues trata de confundir esos síntomas asociados del paciente a veces con ganancias secundarias, pero siempre hay que tener presente que esas peleas o problemas que se pueden presentar, pues también pueden desencadenar disminución del broncoconstricción y disminución del flujo de aire. Y en las mujeres a veces hay una asociación en algunos pacientes asmáticos con sus ciclos menstruales. Preguntas importantes, preguntar si en la familia hay asma, si hay rinitis alérgica, sinusitis, historia de atopía o alergias en la piel. Es también necesario preguntar algún otro tipo de patología respiratoria. Recuerden, la historia clínica de neumología está incompleta si no tiene en qué labora el paciente o en qué trabaja. Y aquí hay una relación muy importante entre el asma y los senos paranasales, porque si tú tienes sinusitis puede desencadenar o que tu asma no se controle, y también con el estómago, si tú tienes, y el tracto digestivo, si tú tienes reflujo gastroesofágico, y si el reflujo gastroesofágico no se controla, pues también eventualmente puede hacer que algunos síntomas de asma se vuelvan permanentes. Si tiene medicamentos para el asma, también es supremamente importante la utilización de medicamentos, entre ellos la aspirina, y hay otros medicamentos que los utilizamos para la presión arterial que se llaman los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina para los hipertensos, que también están asociados a un aumento de liberación de bradicininas y en algunos pacientes tos o algo otro, principalmente como síntoma respiratorio. Recuerden, los beta bloqueadores a nivel del músculo bronquial producen broncoconstricción y pues también pueden estar asociados al desencadenamiento de síntomas respiratorios. Lo que hablamos del trabajo también. El examen físico puede ser normal. Incluso algunos hallazgos de laboratorio pueden estar normales, de ahí que el asma sea también muy importante esa historia clínica y el interrogatorio al paciente. Pero ¿qué más puede haber? Pues hallazgos asociados a una patología que genere disminución de la luz bronquial y disminución de ese intercambio gaseoso por una disminución de la ventilación. Entonces podrá haber cianosis, usted verá al paciente con dificultad respiratoria, tirajes intercostales. Y también será importante, ya que hay muchos de estos pacientes que llegan con esta condición, pueden presentar condiciones asociadas como neumonía, neumotoras, atelectasias o ser desencadenadas pues las mismas ante reacciones alérgicas severas. Las famosas picaduras de abejas en los pacientes susceptibles también puede generar episodios de broncoespasmo y estas condiciones. En la piel puede ser normal o usted encontrar hallazgos de dermatitis atópica. La, el examen de los, del sistema otorrinolaringológico puede ser normal o usted encontrar a veces secreción nasal, escurrimiento posterior, pólipos nasales. En el pecho puede ser normal o usted encontrar como los pacientes hacen un gran esfuerzo por ese intercambio ventilatorio, ver utilización de músculos accesorios para la respiración y también si el asma se ha vuelto crónica, difícil, refractaria, comienza a hacerse una hiperextensión del tórax por, entre comillas, un aumento mayor de aire a su interior. Pero claro, obviamente este aumento de la hiperextensión del tórax, pues que se puede ver en pacientes asmáticos, pues es mucho más marcado en los pacientes con la otra condición que se llama EPOC. En el sistema cardíaco puede ser normal o encontrarse taquicardia, puede haber también pulso paradójico dependiendo del nivel de broncoespasmo. En los pulmones usted auscultar sibilancias, pero eventualmente puede ser normal o tener silencio auscultatorio en los pacientes gravemente enfermos.
Una clave es que en esos pacientes que usted tenga una auscultación normal pulmonar le puede decir que sople y a veces ese esfuerzo de soplar puede usted generar sibilancias y usted auscultarlas en el examen físico. La valoración del asma, ¿no es cierto? Y la valoración de estos pacientes, ¿por qué es importante? Tanto la historia clínica. Previamente, Gina clasificaba la enfermedad hace algunos años como leve, moderada o grave. Y conocer estas condiciones, la sintomatología del paciente y el hallazgo físico es importante porque para Gina existe un concepto que dice el paciente asmático debe tener una vida normal. Y creo que si no estoy mal, Ulrich, un ciclista famoso, era asmático y ganó, creo, el Tour de Francia, después de Armstrong. Entonces, esos pacientes pueden tener una vida normal. Yo tenía un paciente, un muchacho de 15 años, acá en Bogotá, nosotros acá en Bogotá estamos más o menos a 2.600 metros sobre el nivel del mar, que practicaba natación y él era campeón de natación y era asmático. Es lo que los pacientes pueden llegar a hacer a pesar de tener la enfermedad. Y este concepto es muy importante porque nos obliga a pensar de que pues este paciente asmático yo lo puedo llevar a una condición pues lo mejor posible. ¿Qué más es importante? El asma habitualmente será los pacientes tendrán síntomas intermitentes y podrán asistir a su consulta externa o preguntarle al médico sobre esos síntomas. Pero también hay que tener en cuenta que el asma como enfermedad crónica puede tener recaídas o agudizaciones, que se denomina exacerbación del asma y que esa exacerbación del asma amerita que nosotros seamos muy juiciosos en el examen físico y en la expresión del paciente, desde cómo habla, la posición que, que adopta, cómo está su estado de alerta y fíjense aquí más que todo esos parámetros respiratorios de la mecánica pulmonar asociados a frecuencia cardíaca y que esto puede ir empeorando a medida que aumenta la crisis o severidad de la enfermedad. Hay paraclínicos o exámenes complementarios que usted puede evaluar también en estos pacientes asmáticos y uno de ellos es el pico expiratorio, el flujo expiratorio pico, que es la mayor velocidad que uno alcanza con una aspiración forzada. Y hay unos dispositivos, a veces en urgencias, que le dicen cuánto es el porcentaje sobre el cual debe mantenerse del mismo. Y son herramientas asociadas que también le ayudan a usted a evaluar la enfermedad. Hay otras herramientas que son los gases arteriales. Los gases arteriales en un inicio de la crisis pueden tener alcalosis respiratoria, la oxigenación puede mantenerse, pero a medida que progresa la enfermedad y los músculos se comienzan a cansar y el broncoespasmo persiste, van a pasar de una alcalosis respiratoria a una acidosis respiratoria y si progresa va a disminuir la saturación de oxígeno. Un paciente asmático no debe estar no debe estar de por sí desaturado o hipoxémico. Si un paciente asmático se encuentra hipoxémico y desaturado o tiene alguna otra condición o si está en crisis tiene una condición severa. Igual, si la presión arterial de oxígeno se comienza a elevar, comienza que usted deba pensar en estos pacientes que tienen estas alteraciones respiratorias, que puede haber una disminución o un cansancio en la función muscular y pues generar esta alteración en el PCO2. Entonces, paciente con hipoxemia, paciente con PCO2 elevada, son signos de progresión y de severidad, en este caso de crisis de la enfermedad. Muy bien, saliéndonos un poquito de esa condición severa por la cual pueden llegar los pacientes, pues Gina
hoy en día nos presenta que usted debe clasificar el asma no tanto como leve, moderada o severa, sino por el control de síntomas de los pacientes. O sea, no recuerda, si su paciente está asintomático y tiene asma, usted está haciendo bien el tratamiento. Si usted encuentra que su paciente todavía tiene síntomas en las últimas 4 semanas, diurnos de sibilancias, tos, ahogo, o durante la noche que lo obliguen a despertarse en el asma, o que requiera, ¿no es cierto?, o necesidad de medicamentos 2 veces a la semana, o que las actividades diarias las limite la enfermedad, usted dice, dependiendo, ¿no es cierto?, de las respuestas, su asma no está controlada, si tiene 3 o 4 de las mismas, o si está parcialmente controlada, si tiene 1 o 2 de estas respuestas. ¿Y para qué es eso? Para llevar el tratamiento. En estos pacientes que tienen este asma y siguen con esos síntomas y usted no ha logrado un tratamiento suficientemente controlador para ellos, pues debe tener en cuenta que hay unas condiciones que hacen que esta estabilización es difícil. Otros factores de riesgo para estos pacientes. ¿Cuál es un factor de riesgo? Un asma no controlada es de por sí un factor de riesgo para que usted pueda tener crisis y síntomas persistentes de la enfermedad. Los medicamentos, y aquí entra en parte también mucho los médicos. De pronto no prescribimos la terapia inhalada que requiere el paciente tiene una mala adherencia o tiene técnicas de utilizar el inhalador de manera incorrecta o otras señales que utilice mucho beta 2 de acción corta, entre ellos salbutamol, es un medicamento que significa que no ha tenido control de la enfermedad. Que tenga obesidad, que tenga síntomas rinosinusales crónicos, reflujo gastroesofágico o que persista esa exposición a alergenos durante la enfermedad. También contribuyen a que el asma siga persistente, ansiedad, depresión y el embarazo en algunas pacientes. El tabaco, totalmente contraindicado en pacientes con enfermedades respiratorias, daña el pulmón y desencadena crisis de asma. Tabaquismo de cualquier tipo, ¿no? Incluso los nuevos cigarrillos electrónicos. La contaminación ambiental también puede tener esta contaminación, hacer que el paciente no se controle. Hay pacientes o familias que viven cerca de fábricas, en sectores a veces con una situación económica precaria, y esto pues hace que sean más susceptibles a este tipo de condición. Que su reserva pulmonar o su función pulmonar esté disminuida desde el principio. Esto también genera que su pulmón pueda ser más susceptible a este tipo de alteraciones y que no pueda controlarse de manera adecuada esta condición. Y otras alteraciones como tener pues eosinófilos en sangre o un examen nuevo para el diagnóstico que es el feno, que es una fracción exhalada de óxido nitroso, de óxido nítrico elevada en los pacientes con asma. ¿Qué hay que hacer? Siempre preguntar por esos factores de riesgo para mirar si el asma pues, puede ser controlada controlando los mismos. Pero ¿qué más es importante? Mirar esa historia de ese paciente si tuvo alguna crisis o condición que lo haya llevado a unidad de cuidado intensivo o que lo haya llevado al hospital a urgencias en el último año. ¿Y por qué es importante esto? Recuerden, porque un paciente que ha requerido intubación o conexión a un ventilador para el manejo de una crisis, lo consideran un paciente de alto riesgo para una enfermedad o para un subtipo adicional de asma que se llama asma potencialmente fatal. Y nuevamente, entre más inmaduro sea su pulmón, más exposición tenga a factores de riesgo, más células eosinofílicas tenga en respuesta a esa reacción de inflamación, pues cada vez tendrá una mayor limitación al flujo de aire. El proceso diagnóstico
pues además de conocer toda esa expresión clínica de lo que es broncoespasmo y que usted saber que esos síntomas pueden empeorar a la exposición a alergenos, a horas especialmente en el día, que en la noche o en la madrugada o durante el ejercicio, pues hay un examen importante que se llama espirometría y que es uno de los pilares para el diagnóstico de la enfermedad. Esta espirometría el examen que detecta la obstrucción del flujo de aire. Siempre debe realizarse una espirometría pre y post broncodilatador y es la que nos ayuda a determinar la presencia de obstrucción y qué tanto varía esa obstrucción en cuanto a su grado de reversibilidad. Recuerden, en un paciente asmático el examen físico puede ser normal y los paraclínicos también pueden ser normales. A la espirometría normal entonces no excluye la enfermedad. Es ideal que la espirometría se obtenga en el momento inicial de la evaluación, que el paciente llegue a su consulta, tener la facilidad de un espirómetro y que ya salga con el diagnóstico. Sin embargo, acá en Colombia, pues eso es difícil. Nosotros nos manejamos a través de una seguridad que hace lo que hacen parte unas entidades promotoras de salud, donde el paciente debe ir a esa entidad, autorizar su examen, el examen le dice que se lo van a hacer en determinado laboratorio, y eso pues genera más tiempo en conseguir los mismos. Y ahora con la época de la pandemia, mucho peor. Esa espirometría, pues aquí tengo un dibujo de ella, no de, es una gráfica que relaciona el volumen que usted expira y lo mide a través de un tiempo en segundos. De su capacidad vital forzada, recuerden, la capacidad vital forzada son esos volúmenes pulmonares que podemos manejar. Entonces la compondrán el volumen corriente, el volumen de reserva inspiratorio y el volumen de reserva expiratoria. Todo todos esos volúmenes que hacen parte de la capacidad vital forzada, yo podré expulsar más del 70% de la cantidad de ese volumen en mi primer segundo. Eso es lo normal, que se expulse ese 70% en ese primer segundo. En este caso, en mi primer segundo, expulsé 3 litros de 4 litros que tenía. En toda esa capacidad vital. Miren, 4 litros. Y yo expulsé en ese primer segundo 3 litros. Si yo he expulsado más del 70%, es normal. Pero ¿qué pasa en los pacientes asmáticos? Por esa disminución de la luz del bronquio, recuerden, si hay disminución de la luz, hay disminución del radio, y si hay disminución del radio, hay aumento de la resistencia, ¿ya? Es la fórmula de Poisson, que dice que, ¿no es cierto?, la resistencia depende de la longitud del tubo por 8 por el flujo, en este caso turbulento, sobre pi 3,141618 por el radio al cuadrado. Si disminuye el radio, aumenta la resistencia, y al aumentar la resistencia hay mayor dificultad para expulsar ese flujo aéreo, y como hay mayor dificultad, usted expulsa menos volumen. Menos volumen. Entonces, al expulsar menos volumen, usted ya no alcanza a expulsar el 70% de su capacidad vital forzada, sino que comienza a expulsar el 60, el 50, el 40. Y eso es importante, pues porque eso nos habla de esa definición espirométrica. Le dicen, mire, en ese examen que usted le pide que se llama espirometría, fíjese que la relación de la expulsión del volumen en el primer segundo y la capacidad vital forzada, si es menos de 0,7, tiene asma. Y si usted le da un broncodilatador, un medicamento que mejore la obstrucción bronquial, si ese medicamento hace que usted mejore en términos del volumen expiratorio forzado en el primer segundo,
más de 200 mililitros y 12% de su cambio, entonces usted diga que ese paciente tiene una reversibilidad al flujo aéreo, que sus bronquios varían mucho. Recuerden la palabra que les dije, que el diagnóstico del asma, la palabra importante es variabilidad. Entonces, como esos bronquios se comienzan a abrir, usted va a expulsar más aire, y al expulsar más aire aumentará el flujo que usted expulsa, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, y si este cambio es mayor a 200 mililitros o 12% de ese cambio, entonces usted dice que ese flujo es reversible. Y este es el criterio diagnóstico principal hoy en día, pues para tener o decir más la clínica del paciente que su paciente tiene asma. Cuando usted tiene una sospecha clínica de la enfermedad y su espirometría es normal, usted puede apoyarse de otros exámenes diagnósticos. En este caso, hay un examen que se llama prueba de broncoprovocación con metacolina. La metacolina es una molécula muy parecida a la acetilcolina. Cambia el grupo metil cambia el grupo acetil de la acetilcolina por el grupo metil. Entonces, ¿qué es lo que hace la acetilcolina en el pulmón? Genera broncoespasmo. En otras palabras, usted le está colocando a este paciente una droga que va a generar broncoespasmo y que va a obtener con ella, si genera un broncoespasmo, el diagnóstico de la enfermedad. Con esta prueba se utiliza cuando la espirometría es normal, porque si la espirometría ya es obstructiva o tiene una relación B1 capacidad vital forzada menos de 0,7, pues ponerle metacolina a un paciente puede colocarlo en riesgo, así, ojo con esto. Y entonces se espera, ¿no es cierto?, que el cambio ahora no sea en mejoría del BEF1 de un 12%, 200 mililitros, sino que el BEF1 con la administración de la metacolina caiga al menos un 20% de su basal y dará el diagnóstico de la enfermedad. Hay otras herramientas, ya lo habíamos nombrado previamente, para la crisis al asma, que se llama el plico del flujo expiratorio, que es un aparato que a veces está en los servicios de urgencia largo, que como que le mide la velocidad con la que usted sopla, y que este también puede ser utilizado para el diagnóstico de la enfermedad, pero principalmente la utilización es de la espirometría. Este pico exploratorio pico, había dudas de que si uno lo podía tomar en el paciente sentado, parado, hacerlo soplar, pues si no hay diferencia en la posición que lo haga el paciente, estará muy bien. La radiografía de tórax o los exámenes radiológicos no se recomiendan de rutina en la evaluación de un paciente asmático, porque recuerden, el parénquima pulmonar de ese paciente pues está normal. Pero si usted sospecha otra enfermedad que quiere descartar, como falla cardíaca, ¿no?, o como algún tipo de problema o complicación, neumotórax, neumonía, atelectasias, u otras afecciones pulmonares como diagnósticos adicionales, en este caso algunas raras, que tengo aquí como la aspergilosis broncopulmonar alérgica o granulomatosis eosinofílica, usted puede ayudarse inicialmente de imágenes diagnósticas, como la radiografía. Ojo, en caso de descartar patologías similares, o mirar si hay complicaciones asociadas. Pruebas sanguíneas. El cuadro hemático y la hemoglobina E sirven mucho para clasificar el tipo de asma. Si es un tipo de asma alérgico, si predominan los eosinófilos, y mirar cómo está. Otra cosa importante, los electrolitos a veces se toman en los pacientes asmáticos o con crisis porque recuerden, los beta 2 agonistas disminuyen los niveles de potasio sérico y pueden producir hipocalemia. Recuerden también, los, los medicamentos beta 2 agonistas que utilizamos en este caso para manejar la enfermedad también aumentan la glicemia. Semejan pues
esa descarga noradrenérgica o o esas funciones del sistema nervioso autónomo simpático, y entre las funciones del sistema autónomo simpático es un aumento de disponibilidad de glucosa, y eso pues es lo que pueden también generar este tipo de medicamentos. La oximetría de pulso, recuerden, si la tiene un paciente con crisis asmática está grave, pero también les puede ayudar o orientar eventualmente a otros tipos de enfermedades o diagnósticos diferenciales, porque los pacientes estables con asma pues deben tener un nivel de oxígeno normal. ¿Qué más hay? Hay pruebas cutáneas de reacción a alergenos que usted también puede hacer para mirar si el paciente tiene algún tipo de reacción. La prueba del óxido nítrico, lo que se llama óxido nítrico exhalado feno, es una nueva prueba para no es que digamos que está nueva, pero se ha utilizado mucho en los últimos años para el diagnóstico y clasificación de la enfermedad. Es algo similar a la espirometría, y lo que usted hace es una prueba de aliento mirando ese óxido nítrico exhalado, y que se relaciona, los niveles altos del mismo se relacionan con una inflamación de la vía aérea donde predominan los eosinófilos. De ahí que a nosotros nos sirva para dar un diagnóstico o apoyar el diagnóstico de asma, principalmente asma donde sus eosinófilos están elevados o asma eosinofílica. Es preciso y puede servirse. Y puede servir. Acá en Colombia el problema es que muy pocos laboratorios pues lo están haciendo. Otros exámenes. Hay algunos pacientes o muy ancianos o muy niños que no pueden hacer la prueba espirométrica. Para esos pacientes que uno no puede mandarles un test de broncoprovocación con metacolina, entonces hay otros instrumentos, en este caso un oscilómetro. Y la oscilometría es un examen que es adicional y que nos puede dar orientación de si el paciente tiene obstrucción de las vías aéreas o no. La oscilometría, digamos que es un poco o técnicamente más fácil de realizar que una espirometría, y por eso pues es una alternativa. Muy bien, el asma se parece a muchas enfermedades, entre ellas ¿cuál? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica. A veces es muy difícil diagnosticar asma versus EPOC. Uno se sirve muchas veces de un examen que se llama difusión de monóxido de carbono. Espirometría obstructiva, difusión de monóxido de carbono normal, asma. Espirometría obstructiva, difusión de monóxido de carbono disminuido, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pero ¿qué otras cosas también te pueden generar tos, ahogo o presión torácica? La presencia de bronquiectasias o dilataciones bronquiales, insuficiencia cardíaca. Recuerden que la insuficiencia cardíaca también puede producir sibilancias, pues también se acompaña de estertores, embolia pulmonar por los episodios de ahogo, que a veces puede ser severo o súbito, obstrucción de la vía aérea central, que usted tenga un tumor o un cuerpo extraño en la tráquea, enfermedades raras, en este caso, infiltración pulmonar eosinofílica, tos inducida por algunas medicaciones, y hay una cosa que se llama disfunción de cuerdas vocales. Anatómicamente las cuerdas vocales están bien, lo que pasa es que cuando usted inspira se cierran estas cuerdas y genera dificultad y síntomas similares al asma. Y otras condiciones, pues más raras y un poco más diferenciables, que van desde tumores que produzcan síndrome carcinoide, hiperventilación o respiración que denominamos disfuncional en algunos pacientes. Todo su sistema respiratorio está bien y por alguna razón hay alguna alteración en el problema o en la mecánica del mismo. Cuerpos extraños, trastornos de pánico, miastenia gravis y otras alteraciones. El tratamiento. Y aquí yo sé que la presentación tiene más diapositivas, pero aquí voy a ir terminando y explicando el mismo. El tratamiento del asma es un tratamiento que denominamos por pasos o escalonados. ¿Qué es lo que se refiere? ¿No es cierto? Usted
en la evaluación del paciente, ¿ya? Evaluará o mirará pues los síntomas respiratorios, mirará los factores desencadenantes y las comorbilidades e implantará un tratamiento. Y después de ese tratamiento mirará cómo siguen sus síntomas respiratorios, mira si ha controlado sus factores de riesgo y hará los ajustes o aumentará la droga, ¿no es cierto? Siempre estará usted observando, mirando esos tres pilares fundamentales. ¿Y para qué? Entonces usted comienza por la base. ¿Qué es la base? Educación y vacuna. Vacuna contra la influenza, vacuna contra el neumococo, vacuna contra COVID, vacuna contra el virus sincitial respiratorio, si se dispone, vacuna. Y educación. Mire, señor, usted tiene asma, la utilización de los inhaladores debe ser adecuada y evite factores de riesgo. Ese es el primer escalón. El paciente no se controla. Usted utiliza unos medicamentos que se llaman beta 2 de corta acción si el paciente tiene pocos síntomas o los síntomas del asma son esporádicos. Doctor, yo corro y me ahogo. ¿Solo con correr y ahogarse? Sí, eso es de vez en cuando. Utilice el salbutamol, ¿no es cierto? Utilice ese salbutamol, utilice cuando antes, bueno, cuando realice ejercicio o antes de desarrollar ese ejercicio. Muy bien, el paciente no se controla y los síntomas son más frecuentes. Usted sube de paso, sube de paso. Y aquí comienza usted a ver algo que se llama corticoide inhalado a dosis bajas o y de utilización permanente. Ojo aquí con lo que voy a decir. En los pacientes que tienen síntomas persistentes de asma, el corticoide inhalado es la terapia pilar en el tratamiento de la enfermedad. Doctor, no me funcionó. Mire, ya tengo el corticoide inhalado, lo utilizo de manera juiciosa, he controlado los factores de riesgo, sigo necesitando el beta 2 agonista o el salbutamol de manera frecuente, subimos de paso, subimos el paso. ¿Qué podemos hacer en el siguiente paso, no es cierto? En este paso 2 de asma. Démosle unas drogas que se llaman antileucotrienos, nombre genérico Montelucas, que inhibe la producción de leucotrienos y hace pues que no se generen esos cierres bronquiales tan severos, o darle un medicamento que se llama un beta 2 de acción larga. No un beta 2 que dura poco tiempo, sino uno de acción larga. Entonces, genera más control. Doctor, no mejoro, no mejoro. Paso 3, llevo a mayor dosis, ¿no es cierto? Los medicamentos que tengo. No funciona. Aumento la dosis de los inhaladores que tengo, puedo llegar al tope y aquí comienzo a utilizar otra droga que se llama el bromuro de tiotropio. Este es un anticolinérgico de acción prolongada. Doctor, esto no funciona y llego y he tomado todo lo que usted me dice y no he mejorado. Afortunadamente, y hoy en día se ha desarrollado lo que denominamos terapia biológica y es la terapia que se utiliza en estos pacientes que no han mejorado ante este tipo de tratamiento. Inhibidores prácticamente de las interleuquinas y de esas sustancias inflamatorias implicadas en la fisiopatología del asma. Anticuerpos contra la inmunoglobulina E, anticuerpos contra la interleuquina 5 y el receptor de esa interleuquina, anticuerpos contra interleuquina 4. Concomitante o adyacente, uno también utiliza corticoides orales. Pero recuerden, los corticoides orales generan muchos eventos adversos. De ahí que pues yo sé, algunos pacientes quedan con prednisona o prednisolona, que es un corticoide, un antiinflamatorio potente oral permanente, pero pues no sería lo ideal. Y tocaría mirar si ese paciente es candidato a estas nuevas terapias biológicas.
Doctor, muchachos, tranquilos. Estos pacientes que son severos, generalmente es un 10%, bueno, de un 7,5 a 10% para algunos autores, de todos los asmáticos. La mayoría de los pacientes, usted con medidas de educación, utilización adecuada de inhaladores, usted logra controlarlos con estos pasos. Así que no se preocupen, la mayoría de los pacientes usted los logrará controlar con una buena medicación y utilización adecuada, pues, de este tipo de inhaladores. Pues yo sé que asma es muy extenso, pero pues eso es lo que les traía para esta noche. Yo le comparto pues la presentación para que la tengan pues y complementen pues con lo adicional que había. No sé si tienen alguna pregunta, chicos. Buenísimo, doctor. Espectacular quedó todo. No sé si entonces alguno de los chicos tiene alguna pregunta o algo que quiera consultar. Pueden, como siempre, escribir por el chat o prender sus micrófonos, igual, sin problema. Yo estuve escuchando tu ponencia, doctor, y me surgió una duda. Mencionaste que las crisis asmáticas podrían ser ocasionadas por una infección viral. ¿Eso podría incluir el coronavirus, sí o no? Sí, eh, el, el, entonces hay varios puntos ahora en la pandemia por coronavirus. Primero, los pacientes asmáticos no deben suspender su medicación por estar en pandemia de coronavirus, ¿ya? Porque algunas veces dicen, no, pero usted está utilizando estos inhaladores, de pronto hagan esto. No, su tratamiento usual en el inicio, durante la pandemia. Si su paciente requiere medicación avanzada o terapia biológica en pleno pico de la pandemia, ese inicio sí debe ser evaluado de acuerdo a cada paciente. Entonces, eso también es fundamental aquí en el periodo de la pandemia. Tercero, el coronavirus afecta principalmente el parénquima pulmonar, pero al ser un agente viral, también puede ser una etiología para exacerbación de asma.